Capítulo 2. Formas separadas. Desde el momento en que Minato se convirtió en Hokage, quedó claro para los tres miembros que el equipo Minato se disolvería. Durante las primeras 2 semanas después de tomar el puesto, Minato había estado demasiado ocupado aprendiendo las reglas de ser Hokage como para pensar en el bienestar de sus estudiantes. Después de todo, Rin probablemente aún se estaba recuperando y ya estaba bajo la tutela de Tsunade, uno de los más grandes ninjas médicos, por lo que no estaba demasiado preocupado por ella. En cuanto a Kakashi, siempre había sido un niño independiente, más aún a medida que crecía, por lo que a Minato no le preocupaba que estuviera bien solo. No fue hasta que el adolescente de cabello gris entró a su oficina un día, que Minato se dio cuenta seriamente de que algo andaba mal con él. Por un lado, Kakashi casi siempre prefería usar la ventana o cualquier otro método de entrada no convencional, como lo evidencian las numerosas veces que Kakashi apareció en la ventana de su casa, por lo que era extraño ver al adolescente usar la puerta. La puerta de entrada, nada menos. En segundo lugar, su postura era encorvada, sin rastros de su anterior yo tenso. Incluso con su postura encorvada, Minato podía decir que Kakashi todavía estaba muy alerta. Eso fue un pequeño consuelo para él, al menos sabía que Kakashi no había estado holgazaneando. Quiero una misión. Ah, ahí estaba, el sencillo, sin tonterías Kakashi que había llegado a conocer. Con la guerra terminada, la fuerza shinobi de Konoha ya no se estiró demasiado, por lo que Minato optó por enviar equipos de 3 hombres tantas misiones como fuera posible, incluso si eran de estado Jonin. Y desde que el equipo Minato se disolvió, enviar a Kakashi en una misión ni siquiera se le había pasado por la mente ya que ya no tenía un equipo. Sin embargo, Kakashi era un Jonin, muy competente, por lo que no tenía ningún sentido mantenerlo en la aldea. Intentaré encontrar algo para ti, Minato se conformó con responder, pero Kakashi vio a través de la mierda. Eso significa que no lo harás, dijo Kakashi inexpresivo. Es difícil encontrar compañeros de equipo adecuados para ti. Y eso fue. Si bien su edad no habría sido mal vista durante la posguerra, otros shinobis mayores se preguntarían si su rango se atribuía a su competencia o al simple hecho de que necesitaban soldados para la guerra. Minato podría asignarlo a un pelotón con chunins de su edad, pero quería que la generación más joven tuviera algo parecido a la infancia ahora que la guerra había terminado. Pero Kakashi siendo Kakashi no se quedaría sin hacer nada. Minato suspiró. Entonces, asígneme una misión en solitario. Una solicitud predecible. No. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me niego a sentarme sin hacer nada. Únete al Ambu. Minato tenía 2 razones para ofrecerle a Kakashi ese puesto. 1. Mantenía ocupado a Kakashi. Incluso si estar en el Ambu significaba todo tipo de tareas sin sentido, Kakashi no era del tipo que se quejaba de sus asignaciones. En segundo lugar, era una forma de mantener a Kakashi cerca de él, ya que Minato sintió que el adolescente se alejaba gradualmente de él ahora que no tenía un equipo que lo mantuviera enraizado en su lugar. Kakashi estuvo de acuerdo y Minato lo envió en su camino para instalarse en el Ambu. Minato esperaba que estuviera tomando la decisión correcta y no permitiera que la oscuridad de su corazón lo consumiera aún más. El segundo visitante notable no tuvo reparos en simplemente abrir la puerta de par en par, en lugar de tocar como lo había hecho Kakashi. Los ojos azules de Minato se abrieron visiblemente ante el inesperado visitante no anunciado. Tsunade. Quiero permiso para salir de la aldea de nuevo. Estaba redactado como una solicitud, pero Minato sabía que era una demanda. ¿Por qué? ¿No estás entrenando a Rin? Los ojos de Tsunade se entrecerraron. ¿No eres consciente de que ya no puede usar ninjutsu médico? Pensé que eras más inteligente que eso, Minato. Minato se dio cuenta y, de repente, se sintió muy estúpido por pensar que no tenía que preocuparse por Rin. Ella acababa de tener una bestia con cola sellada a la fuerza dentro de ella sin ninguna guía. Kusina había querido acercarse a Rin, pero Minato fue quien la convenció de darle a Rin algo de espacio para resolver las cosas. Cuando Rin estuviera lista, buscaría a Kusina por su cuenta.
Qué equivocado estaba Minato. Así que no lo sabías. No se me pasó por la cabeza, admitió Minato. Supongo que estoy demasiado acostumbrado a pensar que ella es la misma persona que antes. ¿Ella no vino a pedirle ayuda? Aunque le dolía hacerlo, Minato negó con la cabeza. Interesante, murmuró Tsunade. Si Rin no vino a ti para sellar el chakra de la bestia con cola, o está siendo terca y estúpida o piensa que tiene una mejor manera. Sellar no es el mejor método, le dijo Minato. No puedes acceder a la gran cantidad de chakra a menos que rompas el sello y eso es arriesgado. Y la posibilidad de que el sello se debilite y se rompa también es un alto riesgo. Así que si hay una manera mejor, lo hay. Le dije a la chica que no la entrenaría si no puede realizar ninjutsu médico. Minato hizo una mueca. Eso debió doler escuchar a Tsunade, alguien de quien Rin había estado compitiendo por obtener la tutela, pero sabía que era razonable. Todas las habilidades de Tsunade se basaban en un control preciso del chakra y si Rin no podía hacer eso, entonces no tenía sentido. Como ella no ha vuelto a mí todavía, voy a asumir que se rindió. Por lo tanto, me gustaría reanudar mi libertad de viajar. Yo, Minato estaba en conflicto. Si Sandaime todavía estuviera en el cargo, le habría otorgado permiso de inmediato, pero Minato quería que se quedara en la aldea un poco más. Al menos para ganar algo de tiempo para Rin porque estaba seguro de que ella estaba trabajando en algo. Si no lo haces, me iré de todos modos, continuó Tsunade. Simplemente prefiero ir por los canales adecuados por cortesía. Está bien, concedió Minato, conseguiré que el papel esté firmado y archivado para fines de hoy. Bien. Ahora si me disculpas. Tsunade nunca pudo terminar su oración, cuando un tercer visitante, otro inesperado, irrumpió en su oficina, sin aliento con un fuerte grito de Minato-sensei. La figura vaciló al darse cuenta de que había otro visitante en la habitación y enmendó su saludo anterior. Tsunade-sama, Okage-sama. Rin, reconoció Minato, mientras Tsunade solo miraba fijamente a la chica. ¿Necesitas algo? Sí, pero puede esperar, respondió rápidamente Rin. Parece que actualmente estás preocupado por otros asuntos urgentes. Tsunade-san se estaba yendo. Sin embargo, Tsunade no hizo ningún movimiento para irse. Oh, está bien, dijo Rin, aparentemente sin inmutarse por la presencia de Tsunade en la habitación. ¿Sabes dónde está Kakashi? Tengo que mostrarle algo. Minato sabía dónde estaba Kakashi, pero Kakashi estaría demasiado ocupado para reunirse con Rin hasta más tarde esta noche. Por lo que Minato sabía, el proceso de integración en Anbu tomó horas y no había garantía de que Kakashi se convirtiera en Anbu al final. ¿Por qué no me lo muestras? Minato ofreció como compromiso. Además, se sentía un poco molesto porque Rin se había acercado a Kakashi de todas las personas. ¿No acudió siempre a él primero en el pasado? Al menos si no él, entonces Kusina. ¿Fue porque estaba descuidando a sus estudiantes? El rostro de Rin cayó ante la oferta de Minato. Oh, pero no creo que puedas entender el significado de esto. Embotar. ¿Se estaban contagiando los rasgos de Kakashi a Rin? Muéstrale. Tsunade. Tanto Minato como Rin no habían esperado que ella hablara en absoluto, incluso si era obvio que estaba muy interesada en su intercambio. ¡Ay! Rin extendió la mano hacia su bolsa, sacando un kunai. Minato esperaba algún tipo de truco de kunai, tal vez había descubierto cómo canalizar su naturaleza de chakra en un arma, pero ciertamente no previó que Rin usara el arma para hacer un corte profundo en su palma. ¿Qué? Minato trató de salir, pero Tsunade fue quien lo silenció. Minato y Tsunade observaron en silencio cómo la mano de Rin brillaba de color verde, cosiendo lenta pero seguramente el corte hasta que todo lo que quedó fueron unas gotas de sangre. Tsunade había quedado completamente impresionado con la actuación de Rin. La curación fue un poco difícil, como el trabajo de un novato de rostro fresco, pero considerando las circunstancias, Tsunade estaba impresionada de que Rin lograra encontrar una manera de sortear su obstáculo sin buscar la ayuda de Minato.
Si Rin pudo alcanzar ese nivel de precisión, entonces no sería imposible recuperar su actitud anterior. ¿Cómo pensé que...? Rin arqueó una ceja interrogante hacia él. ¿Ya sabes? Minato no pudo hacer nada más que asentir. ¿Cómo? Esa pregunta de una palabra fue más que suficiente para que Rin comenzara a dar una explicación. Rin no les escatimó detalles, hablando de cómo su investigación inicial fue inútil, luego se acercó a Kakashi. Kakashi fue quien la ayudó a resolver el problema e incluso plantó el comienzo de una solución en su mente. A su charla con el Sanbi y la información que obtuvo de ella. Aunque por lo general no era alguien que interrumpiera, Minato solo tenía que hacerle al candente la pregunta que tenía en la mente. ¿Pudiste hablar con el Sanbi? ¿Pacíficamente? Sí, Isobu es bastante agradable, declaró Rin, como si eso fuera completamente normal. De todos modos, entonces Rin procedió a continuar con su historia, mientras Minato archivaba una nota mental para obtener más detalles sobre su encuentro con el Sanbi. Cuando Rin llegó a la parte sobre el uso de la teoría de su fuerza de 100 sellos, Minato se perdió, mientras Tsunade seguía escuchando atentamente cada palabra. Creé un segundo depósito para albergar el exceso de chakra que se filtra en mi sistema, estaba diciendo Rin. Coloqué un filtro mental en mi red de chakras para que el chakra más denso de Isobu goteara en el depósito mientras el mío pasara directamente. De esa manera puedo acceder a mi chakra con fines curativos mientras aprovecho el chakra del Sanbi cuando lo necesito en las peleas. Aún así, es un trabajo en progreso. Creo que necesitaré un par de semanas más antes de que mi control vuelva a su estándar anterior. Los labios de Tsunade se curvaron en una sonrisa. Parece que no se había equivocado al decir que Rin era un genio de la medicina. Incluso ella no había podido pensar en eso. Buen trabajo, chico. Era obvio para los otros dos miembros en la sala que Rin estaba haciendo todo lo posible por contener una sonrisa en un esfuerzo por no verse demasiado aturdida al recibir un cumplido de uno de los más grandes ninjas médicos. Gracias, Tsunade-sama. Tsunade Shisou, corrigió Tsunade. Como era de esperar, la confusión apareció en los ojos de Rin. Nos vemos en el hospital mañana a las 7 en punto. No llegues tarde o te arrepentirás. La felicidad brilló intensamente en sus ojos. Al menos, uno de sus estudiantes estaba feliz, reflexionó Minato. Kakashi se abrió camino a través de los pasillos tenuemente iluminados de la sección Anbu de la Torre Hokage. Un hombre vestido con el típico atuendo de Anbu pasó junto a él, sin apenas mirarlo, pero Kakashi sabía que el hombre lo estaba evaluando mentalmente basándose en la breve mirada del rabillo del ojo. Kakashi supo lo que vio. Otro niño que había sido traumatizado, con el corazón envuelto en la oscuridad. Sangre fría. Cruel. Despiadado. Incluso con el complejo diseño de la sede de Anbu, Kakashi quemó el plano del diseño en su mente mientras se dirigía al centro de evaluación. Si hubiera sido más joven, Kakashi podría haber estado preocupado por lo que implicaba la evaluación, pero su yo veterano de guerra creía que nada podría ser peor que ver morir a dos de sus personas más cercanas y luego casi matar a un tercero con su propia mano. Su yo actual continuó caminando hacia el centro de evaluación sin ninguna preocupación en el mundo. Al llegar a la misteriosa habitación, Kakashi levantó una mano para golpear, suprimiendo su propia firma de chakra mientras dejaba que una minúscula cantidad de chakra se hiciera consciente de su entorno. Dos hombres al otro lado de la puerta, una firma de chakra acercándose rápidamente. Había 3 firmas de chakra más en las cercanías, pero se estaban debilitando. Redirigió su enfoque cuando la puerta se abrió, revelando a una rubia muy familiar. Yamanaka Inoichi, el siguiente en la fila para ser el jefe del clan. Cuando Inoichi se hizo a un lado para permitir que Kakashi entrara a la habitación, su mirada se fijó en la segunda figura. Un adolescente, 1 o 2 años mayor que él, con una cicatriz larga en diagonal en la cara. El estoicismo estaba escrito en todo su rostro, pero eso no intimidó a Kakashi en lo más mínimo. ¿Así que quieres unirte al Anbu? Inoichi cuestionó.
Kakashi vio su expediente abierto sobre una mesa en la esquina de la habitación y dedujo que probablemente Inoichi sabía todo lo que había que saber sobre él, incluso para qué estaba aquí. Después de todo, Minato-sensei debe haber estado preparado para que él aceptara e informó a Inoichi con anticipación. Entonces la pregunta, debe haber sido una prueba de su determinación y compromiso. Sí. La única palabra fue apenas audible, pero ambas figuras pudieron escuchar la convicción subyacente en su tono solemne. Como probablemente sepa, el Anbu es una fuerza especial que depende directamente del Hokage. El Anbu cumple su deber desde las sombras. Es un trabajo sin nombre y no reconocido. Muchas asignaciones que recaen en los Anbu son aquellas que hacen Jonins normales aprensivo. ¿Estás preparado para soportar esa carga? Sí. La expresión facial de Kakashi no cambió en lo más mínimo. El único movimiento en su rostro fue cuando parpadeó, cada 5 segundos. Puede manejar la rutina, comprobar. Como personal directo del Hokage, el Anbu tiene acceso a mucha información altamente clasificada. En el caso de que esté a punto de ser capturado, debe suicidarse y borrar su cuerpo de la existencia. ¿Está preparado para quitarse la vida en una noticia del momento? Sí. Sin miedo a la muerte, cheque. En el caso de que seas capturado, debes ser capaz de soportar incluso los peores tipos de tortura para mantener a salvo los secretos de Konoha. ¿Estás preparado para soportar la tortura? Sí. No muy pronto después de que Kakashi pronunció su respuesta, sintió una fuente extraña de chakra en su mente, forzando su camino hacia adentro. Kakashi cerró los ojos, dirigiendo toda su concentración a mantener sus defensas mentales. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano ya que Inoichi pudo abrirse camino a través de sus barreras. Una vez dentro de la mente de Kakashi, Inoichi comenzó a desatar su tortura mental. Sacando a relucir los mayores temores de Kakashi, Inoichi los hizo repetir 3 veces. 3 veces Kakashi vio cómo la escena de Obito siendo aplastada bajo la roca se desarrollaba ante él. La primera vez, Kakashi sintió que instintivamente se acercaba a Obito para evitar que empujara a Kakashi a un lugar seguro. La segunda vez, Kakashi se encontró gritando el nombre de Obito hasta que su voz se volvió ronca. La tercera vez, Kakashi simplemente se quedó mirando la escena, recitando el mantra en su cabeza de que no era real. Si me dices dónde está el pergamino de invocación de ataque, me detendré. La voz había sido tan tentadora y Kakashi sintió que estaba a punto de ceder, con la boca abierta para decirle a la voz la ubicación exacta del pergamino, pero se detuvo antes de que la primera palabra saliera de su boca. Eso sería una traición y Kakashi había jurado lealtad a sus Ninken al igual que ellos le habían jurado lealtad a él. Kakashi mordió el pañuelo de papel dentro de su mejilla para evitar que las palabras se filtraran. A continuación, fueron los susurros. Su yo de 5 años se quedó mirando el cuerpo tendido de su padre, la sangre se filtró a través de las grietas de madera del piso de madera mientras los relámpagos le permitían a Kakashi ver que era su padre. En la oscuridad, Kakashi no podía ver nada, por lo que era fácil fingir que no era su padre o que su padre solo había estado durmiendo. Sin embargo, la luz confirmó los peores temores de Kakashi. Incluso mientras su yo de 5 años miraba aturdido la figura muerta de su padre en el suelo, había voces en su cabeza. Voces criticando lo fracasado que había sido su padre. Voces condenando las acciones de su padre. Voces que decían que su hijo iba a terminar siendo el mismo shinobi no bueno que había sido su padre. Una voz, diciéndole a Kakashi que ahora estaba libre de los errores de su padre. Haré que todo desaparezca si me dices dónde está el pergamino. Kakashi no estaba seguro de dónde venía el nuevo coraje, pero encontró una sola palabra saliendo de sus labios: no. No. Una serie de imágenes pasaron ante los ojos de Kakashi. Diferentes personas, diferentes escenarios, pero todos con el mismo tema. Todas las personas cercanas a Kakashi estaban muertas y Kakashi había estado completamente indefenso, incapaz de evitar su muerte. La guinda del pastel fue verse a sí mismo empalar a Rin con el Chidori una vez más. Excepto que esta vez ella permaneció muerta.
Kakashi sintió que su duro exterior se resquebrajaba una vez más. La muerte de su padre había sido fácil de superar, ya que tenía 8 años para aceptar su muerte. Pero la muerte de Rin, demasiado fresco, y demasiado real que casi empuja a Kakashi a romperse. Casi. Kakashi encontró consuelo en el pequeño equipo médico que descansaba en su bolsa de armas. Un equipo médico completamente surtido, lo que significaba que Rin todavía estaba vivo para reabastecerlo después de cada misión. Sin mencionar que todavía estaba muy viva para acudir a él en busca de ayuda. Rin todavía quería ese libro de nivel Jonin sobre el control de chakra. Kakashi se dio cuenta de que nunca cumplió con conseguirle ese libro. Eso sería lo primero que haría una vez que dejó este lugar. ¿Dónde estaba de todos modos? ¿Era incluso importante dónde estaba? En realidad, Rin necesitaba ese libro todavía. Ya habían pasado 2 semanas y estaba seguro de que ella lo había molestado por olvidar. O quizás Rin no quería molestarlo de nuevo. Las interminables preguntas que pasaban por su mente le servían como un eficaz bloqueo a la voz. Inoichi abandonó la mente de Kakashi una vez que quedó claro que el niño no registraba una sola palabra de lo que le decía ni mostraba ninguna reacción cuando Inoichi tocaba más escenas. Kakashi había pasado la prueba mental. Tampoco había necesidad de realizar una prueba física, ya que todos habían visto sus increíbles habilidades de combate y su mente analítica durante los exámenes Jonin. 3 minutos después de que Inoichi soltara su jutsu de invasión mental, Kakashi tomó conciencia, luciendo un poco desorientado al principio, pero se recuperó en un tiempo récord. Solo para ponerlo a prueba de todos modos, Inoichi lanzó una pregunta al azar. ¿Quién fue el primero Kage? Seiju Hashirama, respondió Kakashi sin perder el ritmo. Inoichi se volvió hacia el adolescente a su lado, y Vicky Morino, quien había garabateado notas furiosamente durante todo el proceso. Y Vicky escribió una última palabra en el papel, antes de rodearlo 2 veces y luego girar el portapapeles de una manera que solo Inoichi pudiera ver el contenido del papel. Sus ojos se sintieron atraídos por la palabra encerrada en un círculo. Pasar. Tal como pensaba Inoichi. Cuando Inoichi escuchó por primera vez que el próximo aspirante a Anbu era Kakashi, había sido cauteloso. Seguro, el chico tenía potencial de combate, pero Inoichi pensó que su corta edad podría haber sido la causa de no pasar la evaluación mental. La mayoría diría que cuanto más joven es el shinobi, las experiencias menos traumáticas para que Inoichi se alimente, pero Kakashi tenía muchas. A veces, Inoichi vio a Kakashi estar tan cerca de romperse, pero había algo que lo retenía. 10 minutos después de la tortura mental, Kakashi había encontrado la manera de no verse afectado, uno de los récords más rápidos en el tiempo que Inoichi sirvió en el departamento de TII. El chico sería una buena adición al Anbu, reflexionó Inoichi mientras desaparecía, listo para informar al comandante Anbu de su última incorporación, dejando a Ibiki para informar a Kakashi de los próximos pasos. Todo todavía se sentía surrealista para Kakashi cuando, aturdido, salió de la torre Hokage después de conocer a su nuevo equipo. El capitán de su equipo se hacía llamar Foxy, fiel a su apodo, era conocido por ser uno de los miembros más astutos de Anbu. Los otros miembros del equipo consistían en Deer, que era particularmente experto en el uso de Genjutsu y Boar, que tenía una impresionante cantidad de fuerza bruta. Sus pies lo llevaron a la piedra conmemorativa, donde Kakashi se inclinó, para pasar la yema de su pulgar sobre el grabado del nombre de Obito como siempre hacía. Luego pasó las siguientes 3 horas actualizando a Obito sobre la vida de todos antes de hablar de sí mismo. Kakashi le informó a Obito sobre su entrada al Anbu, sus nuevos compañeros de equipo. Sus nuevos compañeros de equipo eran como él, shinobis respetuosos de las reglas que se tomaban su deber en serio. Jonin Kakashi habría estado encantado de formar parte de un equipo con ellos. Pero Anbu Kakashi quería recuperar a su antiguo equipo, incluso si Obito siempre llegaba tarde y era demasiado ruidoso para completar una misión de sigilo. Incluso si Rin era demasiado compasiva por su propio bien y se preocupaba por la más pequeña de las heridas. Incluso si Minato Sensei mostró demasiada misericordia durante la guerra.
Kakashi había llegado a aceptar todos sus defectos, pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. Ellos se fueron.